Saludos cordiales. Ahora hablaremos del capítulo 21, anestésicos locales y generales. Introducción. La anestesia es la pérdida de todas las sensaciones, mientras que la analgesia es la pérdida selectiva de la sensación del dolor. Los anestésicos locales bloquean la conducción de los impulsos nerviosos en los nervios periféricos o en la médula espinal. Los anestésicos generales bloquean la actividad neuronal cortical que subyace a la conciencia y a todos los sentidos. Los anestésicos locales, que se utilizan en una zona o región particular del cuerpo, se administran a los pacientes sometidos a cirugía en la piel o tejidos subcutáneos, ojos, oídos, articulaciones o la pelvis. También se utilizan para anestesia durante el parto y para procedimientos diagnósticos tales como la endoscopia gastrointestinal. En ocasiones los anestésicos locales se utilizan para aliviar el dolor asociado a situaciones patológicas. Los anestésicos generales se utilizan para disociar la conciencia durante procedimientos quirúrgicos mayores. Al contrario que los anestésicos locales, los anestésicos generales producen una pérdida de la conciencia y amnesia, y por tanto impiden que el paciente anestesiado recuerde el procedimiento quirúrgico. Anestésicos locales. Propiedades farmacológicas. Química y farmacocinética. Basándose en su estructura química, los anestésicos locales pueden dividirse en fármacos de tipo éster y fármacos de tipo amida. Cada anestésico local tiene una porción lipofílica, hidrófoba, y una porción hidrofílica. La porción hidrofílica, una amina que es una base débil, existe tanto en forma ionizada como no ionizada. La forma ionizada protónica predomina a niveles de pH más bajo y la forma no ionizada, no protónica, predomina a niveles de pH más altos. Solo la forma no ionizada puede penetrar en las membranas neuronales para alcanzar los sitios de unión sobre la superficie interna de los canales de sodio. La inflamación y la acidosis disminuyen el pH de los tejidos, aumentando de este modo la ionización de los anestésicos locales. Por este motivo, los anestésicos locales son menos eficaces en presencia de estas condiciones, por lo que se requieren dosis mayores. Los anestésicos locales se formulan como sales hidrocloradas con un pH menor de 7, dado que la molécula ionizada es más soluble y estable que la base libre. Una vez inyectada, la solución anestésica local es tamponada rápidamente al pH tisular. La duración de los anestésicos locales puede ser corta, media o larga. Dado que los anestésicos locales actúan directamente en el lugar de administración, su duración de acción está determinada fundamentalmente por la tasa de difusión y de absorción fuera del sitio de administración. De hecho, la difusión y absorción dependen de las propiedades químicas de los anestésicos y de factores locales, como el pH local y el flujo sanguíneo. En algunas formulaciones se añade epinefrina para prolongar la duración de acción de un anestésico local mediante la producción de vasoconstricción y disminuyendo su tasa de absorción. Sin embargo, debido al riesgo de isquemia y necrosis, los anestésicos locales con epinefrina no se utilizan para anestesiar tejidos con arterias distales como tejidos de los dedos de manos y pies, las orejas, la nariz y el pene. Tras la absorción sistémica, los anestésicos locales tipo éster se metabolizan en el plasma por las butirilicolinesterazas, derivado del ácido P-aminobenzoico, PABA. Los anestésicos locales tipo amida se metabolizan a través de las enzimas P450 hepáticas para producir metabolitos polares. En ambos casos, los metabolitos se excretan por la orina. Mecanismo de acción. Los anestésicos locales producen una inhibición reversible de la conducción del potencial de acción mediante la unión al canal de sodio y disminuyendo la permeabilidad de la membrana al sodio. La forma no polar lipofílica de la molécula del anestésico pasa a través de la membrana neuronal y se transforma en la forma polar hidrofílica en el citoplasma de la neurona. Esta forma catiónica del anestésico se une a la zona citoplasmática del canal de sodio y prolonga el estado de inactivación de este. Los canales de sodio bloqueados, los potenciales de acción no pueden propagarse a lo largo de la fibra neuronal y se pierde la aferencia sensitiva. Efectos farmacológicos. Los anestésicos locales poseen mayor afinidad por los canales de sodio que están en la configuración despolarizada, abierta, que por los canales que están cerrados. Por tanto, las fibras nerviosas que están activándose son más susceptibles al bloqueo de los canales de sodio. Este bloqueo dependiente del uso causa una inhibición selectiva de las fibras nerviosas que son estimuladas por el procedimiento quirúrgico, como las fibras algésicas durante la sutura. El bloqueo dependiente del uso se refiere al hallazgo de que las fibras nerviosas de diámetro pequeño se bloquean más fácilmente
que las fibras más gruesas. Por consiguiente, las fibras algésicas pequeñas amielínicas C y las poco mielinizadas A delta se anestesian con más facilidad que las fibras gruesas mielinizadas táctiles. Los nervios autonómicos y sensitivos se bloquean más fácilmente que los nervios motores. La recuperación nerviosa del bloqueo es en el orden inverso. Efectos adversos e interacciones. Los efectos adversos de los anestésicos locales están causados principalmente por su absorción al interior de la circulación sistémica y la alteración subsiguiente del sistema nervioso central, cardiovascular y de las funciones de otros órganos. Los anestésicos locales con frecuencia producen estimulación del sistema nervioso central, inquietud, temblor y euforia, seguida de inhibición, adormecimiento y sedación. Otros síntomas de toxicidad causados por anestésicos locales incluyen cefalea, parestesias y náuseas. Concentraciones más altas pueden producir crisis epilépticas seguidas de coma. La muerte generalmente se produce por insuficiencia respiratoria. Los efectos cardiovasculares incluyen hipotensión e insuficiencia cardíaca. La mayoría de los anestésicos locales son vasodilatadores y también bloquean la vasoconstricción inducida por el sistema nervioso simpático. Del mismo modo, la mayoría posee actividad antiarrítmica, aunque niveles tóxicos de anestésicos locales inhiben la conducción cardíaca y pueden producir taquiarritmia, caracterizada por un complejo QRS ancho. Los anestésicos locales bloquean los ganglios autonómicos y la transmisión neuromuscular, y esto puede llevar a una pérdida del tono muscular visceral y esquelético. Por este motivo, los anestésicos locales potencian el efecto de los fármacos bloqueantes neuromusculares, por ejemplo, el atracurio, y deben usarse con gran precaución en pacientes con miastenia grave. Las reacciones alérgicas a los anestésicos locales son bastante comunes. Los pacientes a los que se les ha administrado repetidamente anestésicos tópicos son particularmente susceptibles a la sensibilización. Los anestésicos tipo éster producen reacciones de hipersensibilidad con mayor frecuencia de la que lo hacen los anestésicos tipo amida. Esto es porque los anestésicos tipo éster, por ejemplo, clorprocaína, se metabolizan en PABA. PABA produce reacciones alérgicas en un porcentaje pequeño de individuos. Los pacientes que son alérgicos a un anestésico tipo éster habitualmente toleran un anestésico tipo amida. Recientemente, un reconocimiento mayor de los peligros de la aplicación aparentemente benigna de anestésicos locales tópicos ha captado la atención de la FDA. Se ha emitido una nueva advertencia para recalcar el riesgo de absorción sistémica y de alteraciones cardíacas cuando se usa anestésicos tópicos en superficies corporales extensas o cuando posteriormente se tapan. Esto puede aplicarse a mujeres que se someten a una mamografía o a otros tipos de procedimientos médicos. Indicaciones. Los anestésicos locales habitualmente se administran por vía parenteral, aunque algunas veces se aplican tópicamente. La vía de administración depende de factores como la zona de anestesia. Anestesia tópica. La aplicación tópica de anestésicos locales se utiliza para anestesiar la piel, las mucosas o la córnea. Puede aplicarse un anestésico local para tratar el prurito picor producido por la hiedra venenosa, picaduras de insectos, eczema o manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas como la varicela. A veces se utiliza para anestesiar la piel antes de la venopunción o de una cirugía menor de mezcla eutéctica de anestésicos locales, que consiste en dos o más compuestos sólidos que forman un líquido cuando se combinan. La aplicación tópica de un anestésico local en las membranas mucosas puede aliviar el dolor producido por patologías o por cirugía a nivel oral, nasal y laringio. Por ejemplo, se utiliza una pomada anestésica para tratar el malestar de las hemorroides. La administración tópica ocular de anestésicos locales se utiliza para anestesiar la córnea antes de procedimientos diagnósticos o quirúrgicos. Por ejemplo, queratotomía radial, la extirpación de cuerpos extraños y la cirugía de cataratas. Anestesia por infiltración. La infiltración probablemente es la vía más común utilizada para administrar anestésicos locales. El proceso implica la inyección de un anestésico directamente en el tejido subcutáneo por debajo de la piel. La infiltración se usa principalmente para procedimientos quirúrgicos menores, por ejemplo, suturar una herida, o para la extracción de cuerpos extraños. También se utiliza con frecuencia en procedimientos odontológicos. Cuando se administra un anestésico local mediante infiltración, puede añadirse epinefrina para disminuir la dosis y para prolongar la duración del efecto. Sin embargo, como se mencionó anteriormente,
No debería usarse la epinefrina para anestesiar los dedos de las manos o pies y otros tejidos con arterias terminales. Iontoforesis. Los anestésicos locales también pueden administrarse mediante iontoforesis. Esta técnica utiliza una pequeña corriente eléctrica para forzar a las moléculas del anestésico a pasar al interior del tejido. La ionoforesis se utiliza fundamentalmente en odontología, ya que elimina la necesidad de inyectar anestésicos. Un nuevo dispositivo sin aguja suministra lidocaína en polvo a través de gas presurizado para reducir la cantidad de dolor, de inyecciones periféricas subsiguientes o de extracciones sanguíneas. Está aprobado para su uso en niños. Bloqueo nervioso y anestesia mediante bloqueo de campo. El bloqueo nervioso y la anestesia mediante bloqueo de campo son formas de anestesia regional cuyo objetivo es anestesiar un área corporal mediante el bloqueo de la conducción de los nervios sensitivos en esa área. En la anestesia mediante bloqueo nervioso se inyecta un anestésico local en el interior o adyacente a un nervio periférico o a un plexo nervioso. Por ejemplo, pueden usarse un bloqueo del nervio radial para anestesiar las estructuras inervadas por el nervio radial, incluidas partes del antebrazo y la mano. El bloqueo intraorbitario se usa con frecuencia en cirugía ocular. Otros ejemplos de bloqueo nervioso anestésico son los bloqueos del plexo braquial y del plexo cervical. En la anestesia de campo se administra un anestésico local en una serie de inyecciones para formar una pared que circunde el campo quirúrgico. Anestesia espinal intratecal. La anestesia espinal se utiliza para bloquear las fibras somatosensoriales y motoras durante procedimientos como cirugía de extremidades inferiores o de estructuras pélvicas. Se inyecta un anestésico local dentro del espacio subaranoideo intratecal por debajo del nivel donde termina la médula espinal. La extensión del anestésico a lo largo del neuroeje está controlada por la inclinación horizontal del paciente y por la gravedad específica, varicidad, de la solución del anestésico local. Las soluciones hiperbáricas de anestésicos locales están disponibles para este propósito y éstas se extienden a lo largo del neuroeje durante 15 minutos aproximadamente. En este tiempo se ha mezclado con el líquido cefalorraquídeo para hacerse isobaras con el fin de que se fijen a un determinado nivel de la médula espinal. La anestesia espinal puede provocar cefaleas asociadas a un escape de líquido cefalorraquídeo a través de la punción lumbar y puede producirse depresión respiratoria si el anestésico asciende a un nivel elevado en la médula espinal. La introducción en el sistema nervioso central a través de una inyección espinal también conlleva a un riesgo pequeño de infección o de meningitis. Anestesia epidural. La anestesia epidural se realiza mediante la inyección de un anestésico local en el interior del espacio epidural, extradural, lumbar o caudal. A menudo se administra un anestésico local como bupivacaína a través de esta vía para aportar anestesia durante el trabajo de parto y el expulsivo. Tras la administración epidural, el anestésico se absorbe a la circulación sistémica. Por consiguiente, las dosis deben ser monitorizadas cuidadosamente para impedir una insuficiencia cardíaca y una neurotoxicidad en la madre y el neonato. Agentes específicos. Anestésicos locales tipo éster. La cocaína, un alcaloide vegetal que se produce de forma natural, fue el primer anestésico local descubierto. Tiene propiedades tanto anestésicas como estimulantes del sistema nervioso central y es el único anestésico local que produce una vasoconstricción significativa como resultado de su efecto simpático-mimético. Debido a sus efectos sobre el sistema nervioso central y a su potencial de abuso, la cocaína raramente se usa como anestésico local. Sin embargo, se usa ocasionalmente para anestesiar las estructuras internas de la nariz, donde su efecto vasoconstrictor ayuda a prevenir el sangrado tras una cirugía nasal. Para este propósito se aplica una solución de cocaína en una gasa introducida en la nariz. La procaína, el primer fármaco anestésico local sintético preparado tras el descubrimiento de la cocaína, fue el estándar de comparación durante muchos años. Ya no está disponible, aunque se incluye aquí debido a su importancia y popularidad. La procaína y clorprocaína tienen una potencia baja y una duración de acción relativamente corta. No son eficaces tras la administración tópica y deben ser administrados por vía parenteral. Ambos fármacos se biotransforman en PABA. Por este motivo,
Es más frecuente que produzcan reacciones alérgicas que los anestésicos locales tipo amida. La tetracaína es otro anestésico local tipo éster con una duración de acción más larga que la procaína. Se usa para la anestesia por infiltración. También está disponible en un spray tópico combinado con butamben, butil-aminobenzoato, y benzocaína en una preparación. La benzocaína, un anestésico tópico usado frecuentemente, está disponible en diversos productos sin receta para el tratamiento de quemaduras solares, prurito y otras patologías cutáneas. En algunos pacientes el fármaco produce reacciones de hipersensibilidad que puede exacerbar dermatitis preexistente. La benzocaína también se usa para anestesiar membranas mucosas y está disponible en tabletas y sprays para aliviar la tos. La proparacaína está disponible en una solución al 0.5% para instilación durante la cirugía ocular y en otros procedimientos oftalmológicos. Anestésicos locales tipo amida. La lidocaína produce anestesia local tras la administración tópica o parenteral. Es el anestésico local más ampliamente utilizado. Está disponible en varias formulaciones. Estas incluyen soluciones y pomadas tópicas, sprays, orales, geles viscosos para la aplicación oral y laringea, y varias formulaciones parenterales. EMLA, una mezcla eutéctica de los anestésicos locales, lidocaína y pirilocaína, está disponible como una crema para anestesiar la piel intacta hasta una profundidad de 5 milímetros. En pacientes pediátricos, la crema EMLA se ha usado como anestesia local antes de una venopunción, canalización intravenosa o circuncisión. La lidocaína también se usa para infiltración, bloqueo nervioso, epidural y anestesia espinal. La lidocaína también está disponible como un parche transdérmico aprobada para la neuralgia posherpética y utilizado ampliamente extraoficialmente para cuadros como fracturas vertebrales. La etidocaína tiene propiedades similares a las de la lidocaína, pero su duración de acción es considerablemente mayor. Se usa principalmente para la infiltración y la anestesia mediante bloqueo nervioso. La bupivacaína, la mepivacaína y la ropivacaína tienen utilidades clínicas similares, pero difieren en su duración de acción, como se muestran en la tabla 21.1. La bupivacaína ha sido el anestésico local más ampliamente utilizado para la anestesia obstétrica, pero produce insuficiencia cardíaca con mayor frecuencia de lo que lo hacen muchos otros anestésicos locales. La bupivacaína también está disponible en una formulación liposomal encapsulada para la analgesia de larga duración en el tratamiento del dolor postquirúrgico. La ropivacaína es un fármaco más moderno que puede causar menos casos de cardiotoxicidad. La levobupivacaína es el esteroicímero S aislado de la bupivacaína racémica, que es la forma activa de la mezcla quiral del fármaco. Se utiliza en anestesia epidural para el trabajo de parto y expulsivo. La perilocaína es un congénere de lidocaína. Se convierte a O-toluidina, un metabolito tóxico que puede producir metahemoglobinemia, si se permite que se acumule. Por este motivo, el uso de prilocaína está limitado a la anestesia tópica y por infiltración. La dibucaína está formulada en una pomada utilizada para aliviar el dolor y el picor de las hemorroides, almorranas y de otros problemas en el área rectal. Anestésicos generales. La primera demostración de una anestesia general para cirugía fue realizada por William Morton en el Massachusetts General Hospital en 1846. El anestésico que Morton usó fue dietil éter y su demostración tuvo un profundo efecto en el campo de la cirugía. Antes de ese momento la cirugía se limitaba a procedimientos rápidos, como amputaciones de extremidades. La anestesia general y el desarrollo subsiguiente de técnicas de asepsia permitieron la evolución de los procedimientos quirúrgicos al nivel de sofisticación actual. El dietil éter ya no se utiliza en los países desarrollados porque posee una tasa de inducción lenta, produce náuseas y vómitos postoperatorios y es altamente inflamable. También se ha abandonado el uso de otro gas anestésico, el ciclopropano, debido a su naturaleza explosiva y a su tendencia a producir arritmias cardíacas. No obstante, actualmente hay disponibles diversos anestésicos para uso inhalatorio. Estos incluyen al óxido nitroso y un número creciente de hidrocarbonados halogenados,
Las propiedades farmacológicas y los efectos adversos de estos fármacos se enumeran en las tablas 21.2, 21.3, respectivamente. En la figura 21.3 se muestra el mecanismo de acción esquemático de los anestésicos generales. Anestésicos inhalatorios. Propiedades farmacológicas. Farmacocinética. Los anestésicos inhalatorios se dividen en fármacos no halogenados y fármacos halogenados. Estos anestésicos son bien gases o líquidos volátiles cuya fase gaseosa puede inhalarse. La potencia de los anestésicos inhalatorios se expresa en términos de concentración inspirada del anestésico requerida para producir anestesia en la mitad de los individuos. Esto se denomina concentración alveolar mínima. El valor de concentración alveolar mínima se usa para comparar la potencia entre distintos agentes inhalatorios de forma similar a la dosis media eficaz para otros fármacos. La farmacocinética de los anestésicos inhalatorios difiere de la de otros fármacos debido a que los anestésicos gaseosos se absorben y se eliminan a través del mismo órgano, los pulmones. Además, en la medida en la que la actividad de los agentes inhalatorios está producida por moléculas del anestésico en la fase gaseosa, las moléculas que entran en la fase líquida y se hacen solubles en la sangre disminuyen el inicio de la anestesia. El movimiento de las moléculas del anestésico entre los pulmones y otros tejidos está determinado por la presión parcial del anestésico, y cuando aumenta la presión parcial en la sangre, las moléculas del anestésico atraviesan la barrera hematoencefálica al interior del cerebro y producen anestesia. La tasa de inducción de la anestesia está determinada por tres factores principales. Primero, la presión parcial alveolar del anestésico en el aire inspirado. Segundo, la tasa de ventilación. Y tercero, la tasa a la que la presión parcial sanguínea del anestésico aumenta conforme se va administrando. Este tercer factor es en gran medida dependiente del coeficiente de partición sangre-gas, dado que las moléculas del anestésico se mueven desde un área de presión parcial más alta hasta una presión parcial más baja. Tanto la tasa de inducción como la profundidad de la anestesia pueden ajustarse rápidamente aumentando o disminuyendo la presión parcial del anestésico en el aire inspirado por el paciente. Después de que la concentración en el aire inspirado se haya aumentado o disminuido, la concentración sanguínea y cerebral aumentará o disminuirá. La capacidad para controlar rápidamente la profundidad anestésica aumenta la seguridad de los anestésicos inhalatorios. Mecanismos de acción. Anteriormente se pensaba que la acción de los anestésicos inhalatorios era debida a una interacción inespecífica entre las moléculas del anestésico con la bicapa lipídica de las membranas neuronales, produciendo una interrupción del flujo iónico e inhibiendo la actividad neuronal. Esta hipótesis estaba apoyada por la correlación de la potencia del anestésico con su lipofilia, conocida como el principio de Meyers-Overton. Más recientemente se han dilucidado las acciones moleculares de los anestésicos inhalatorios. Estos agentes se unen a residuos de aminoácidos específicos en las partes transmembrana del canal de cloro del receptor gamma aminobutírico. Parece que los anestésicos inhalatorios aumentan el flujo de entrada del cloro y el de salida de potasio desde las neuronas. Ambas acciones producen una hiperpolarización de las membranas neuronales y reducen la excitabilidad de estos. El efecto de los anestésicos sobre el flujo del cloro parece estar provocado por una potencialización de la sección de acción del GABA en el canal de cloro del receptor GABA-A. Los anestésicos inhalatorios también reducen el flujo de entrada de sodio y calcio, y esto previene la descarga y la liberación de neurotransmisores. Efectos farmacológicos. La inducción por los anestésicos generales se caracteriza por cuatro etapas. En la etapa 1 se impide que las neuronas de la médula espinal se activen y se produce analgesia y sedación consciente. En la etapa 2, la inhibición de la activación en neuronas pequeñas inhibitorias puede producir una excitación paradójica, aunque con una anestesia moderna balanceada, a menudo esta etapa no se observa. La etapa 3 es el objeto de la anestesia quirúrgica, con una supresión del sistema reticular activador ascendente, una pérdida de conciencia e inhibición de los reflejos medulares. El último efecto contribuye a la relajación muscular necesaria para la cirugía. No obstante, con frecuencia se utilizan agentes relajantes musculares adyuvantes. La etapa 4 es la que se debe evitar.
ya que puede conducir a un colapso cardiovascular por una depresión de los núcleos respiratorios y vasomotores en el tronco del encéfalo. Efectos adversos. La tabla 21.3 compara los efectos adversos de los anestésicos no halogenados y los halogenados. De particular importancia en la administración de alotano es la toxicidad hepática, denominada hepatitis por alotano, que deriva de un metabolito intermedio reactivo que acetila las proteínas hepáticas y que produce una reacción inmune que es letal en la mitad de los casos aproximadamente. El alotano y otros agentes anestésicos halogenados también puede desencadenar una hipertermia maligna, una condición infrecuente que conduce a que se rompan las fibras musculares, rhabdomiólisis, liberación a la sangre de proteínas musculares e insuficiencia renal. Para prevenir la muerte es necesario la supresión precoz del anestésico y el tratamiento con dantroleno, el cual previene la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. El dandroleno también se usa en el manejo del síndrome neuroléptico maligno, debido al grupo fluoruro reactivo incorporado como uno de los halógenos en el metoxifluorano. Se puede producir nefrotoxicidad por el fluoruro. Por este motivo, recientemente se ha retirado del mercado. Agentes específicos. Fármacos no halogenados. El óxido nitroso es el único gas anestésico no halogenado que se utiliza en la actualidad. Es el menos potente de los anestésicos inhalatorios y no disminuye la conciencia hasta el nivel requerido para los procedimientos quirúrgicos mayores. Sin embargo, el óxido nitroso produce más analgesia de lo que hacen otros anestésicos inhalatorios y a menudo se usan para cirugía menor y procedimientos odontológicos que no requieren una pérdida de conciencia. Con frecuencia se utiliza el óxido nitroso como un componente de la anestesia balanceada combinado con otro agente anestésico y con otros fármacos. El óxido nitroso en la anestesia balanceada aporta mayor analgesia y permite usar una concentración menor del otro agente anestésico. Dado que el óxido nitroso posee un coeficiente de partición sangre-gas bajo, cuando se usa como anestésico presenta una inducción y una recuperación rápida. El anestésico prácticamente no produce depresión cardiovascular ni respiratoria y en general se considera bastante seguro. No obstante, oxida la porción de cobalto de la vitamina B12 y por tanto inhibe la metilación de los ácidos nucleicos y de las proteínas. Aunque estos efectos son mínimos durante la exposición aguda, la exposición crónica al óxido nitroso puede producir anemia megaloblástica. El óxido nitroso, que también se conoce como gas de la risa, provoca con frecuencia una euforia discreta cuando se administra. Por este motivo se pueden producir cierto tipo de consumo recreativo del fármaco. Anestésicos halogenados. En la mayor parte del mundo los anestésicos halogenados han reemplazado a los anestésicos líquidos volátiles más antiguos, por ejemplo, dietil-éter, debido a varias ventajas. Los fármacos halogenados poseen una tasa más rápida de inducción y de recuperación, presentan una incidencia de náuseas y vómitos postoperatorio mucho más baja y no son inflamables. Sin embargo, producen depresión respiratoria y cardiovascular dependiente de la dosis. Por esta razón se monitorizan las funciones respiratoria y cardiovascular durante el uso de anestesia con halogenados, y a menudo se precisa ventilación artificial y apoyo circulatorio. Los anestésicos halogenados producen relajación uterina, que habitualmente limita su uso en obstetricia en mujeres sometidas a una cesárea, dado que los anestésicos halogenados producen una analgesia o una relajación de los músculos esqueléticos relativamente pequeña. Con frecuencia se administran combinados con óxido nitroso, opioides, relajantes musculares y con otros fármacos adyuvantes en lo que se denomina anestesia balanceada. El alotano es el prototipo de agente anestésico halogenado y desflurano, influrano, isoflurano y sevoflurano son anestésicos halogenados más nuevos. El alotano es el más potente de los agentes inhalatorios, aunque tiene varias desventajas. Debido a su relativamente alto coeficiente de partición sangre-gas, su tasa de inducción y de recuperación es más lenta que la de los otros anestésicos halogenados. Debido a que sensibiliza el corazón a las catecolaminas más que otros anestésicos, sitúa a los pacientes en un riesgo mayor de arritmias cardíacas. De ahí que el uso de epinefrina para la hemostasia
deba limitarse estrictamente en pacientes que reciban este anestésico. El alotano experimenta un metabolismo hepático considerable y se convierte en metabolitos intermedios reactivos que pueden producir una reacción de hipersensibilidad y hepatitis. Por esta razón, un paciente que ha sido anestesiado con alotano no debería ser reexpuesto en los siguientes 6 a 12 meses al mismo anestésico. El alotano ya no se usa en Estados Unidos. El enflurano y el isoflurano exhiben una inducción y una recuperación más rápida que el alotano, experimentan menos degradación metabólica y producen escasas arritmias cardíacas. Enflurano e isoflurano producen más relajación muscular, por lo que esto reduce la necesidad de relajantes musculares durante la cirugía. Sin embargo, producen más depresión respiratoria de la que producen otros fármacos halogenados. A concentraciones elevadas, el enflurano puede producir excitación del sistema nervioso central que conduce a una crisis epiléptica. El desflurano y el sevoflurano tienen una tasa de inducción y de recuperación más rápidas que la de otros anestésicos halogenados, aunque el desflurano es irritante del tracto respiratorio, por lo que esto limita las concentraciones de este agente que pueden administrarse durante la inducción. El sevoflurano está cerca de ser el anestésico ideal, exhibe una inducción y una recuperación rápida y suave, y produce poca toxicidad cardiovascular y en otros órganos y sistemas. Anestésicos parenterales. Los anestésicos parenterales incluyen los barbitúricos, las benzodiazepinas, los opioides y otros compuestos, como el propofol. Estos fármacos se utilizan con diversos propósitos, incluidos sedación preanestésica, inducción de la anestesia, analgesia perioperatoria y anestesia para procedimientos quirúrgicos menores y el diagnóstico. La tabla 21.4 muestra las propiedades de los anestésicos parenterales. El tiopental es un tiobarbitúrico, mientras que el propofol es un compuesto disopropilfenol. El fospropofol es un profármaco fosforilado del propofol. Estos fármacos que potencian la actividad del GABA en el canal de cloro del receptor GABA-A y se usan principalmente para la inducción anestésica. Su uso es seguido por la administración de un anestésico inhalatorio para mantener la anestesia. Ambos fármacos tienen un inicio de acción rápido, produciendo inconsciencia en 20 segundos aproximadamente. Su duración de acción es corta, de 5 a 10 minutos, porque se redistribuyen desde el cerebro hacia los tejidos periféricos en la medida en que sus concentraciones sanguíneas descienden. El propofol tiene una ventaja de que se metaboliza y elimina rápidamente del organismo provocando poca resaca. El tiopental se acumula en la grasa y el músculo. Se elimina más lentamente del organismo y puede producirse cierto grado de resaca. Cualquiera de los dos fármacos puede deprimir la función cardiovascular y respiratoria. El metoexital también es un barbitúrico utilizado para la inducción rápida de la anestesia y posee propiedades similares a la del tiopental. El etomidato es estructuralmente distinto a otros anestésicos parenterales y se utiliza habitualmente en el servicio de urgencias para una inducción rápida de la anestesia o para una sedación consciente. Tiene un inicio de acción rápido con pocos riesgos cardiovasculares y es menos probable que produzca un descenso significativo de la presión sanguínea que otros agentes inductores. El fentanilo es un agonista opioide potente utilizado para tratar el dolor de moderado a grave, debido a sus potentes propiedades analgésicas. También se administra por vía intravenosa o epidural, combinado con otros fármacos para la analgesia y anestesia quirúrgica u obstétrica. Por ejemplo, se utiliza para proporcionar anestesia durante la cirugía cardíaca, por ejemplo, cirugía de revascularización coronaria, porque no produce toxicidad cardiovascular. El fentanilo no produce amnesia ni pérdida completa de la conciencia, por lo que se usa a menudo combinado con una benzodiazepina, por ejemplo, midazolam, para producir amnesia y aumentar la sedación. El fentanilo ha sido utilizado en combinación con droperidol, un miembro de los agentes del tipo antipsicótico, previamente llamados neurolépticos, que producen un cuadro denominado neuroleptoanestesia, sueño crepuscular. El droperidol es un compuesto butirofenona cuyas propiedades son similares a las del haloperidol. La ventaja de la neuroleptoanestesia es que aporta una analgesia y una sedación adecuada durante la cirugía,
mientras mantiene un nivel de conciencia suficiente como para permitir al paciente responder a preguntas durante el procedimiento quirúrgico. Las desventajas de la neuroleptoanestesia incluyen rigidez de la pared torácica, la cual está producida por los efectos del fentanilo y del droperidol sobre los ganglios basales. El fentanilo tiene una vida medio mucho más corta que la del droperidol y puede ser necesario dosis suplementarias de fentanilo durante procedimientos quirúrgicos largos. El fentanilo y el sufentanilo, un opioide relacionado, también se utilizan con o sin un anestésico local para administración epidural o mediante administración espinal intratecal durante el trabajo de parto o para aportar analgesia postoperatoria. Otros opioides de acción corta, por ejemplo, el alfentanilo y remifentanilo, se usan por vía intravenosa para la inducción o en cirugía ambulatoria. El remifentanilo es el único porque es metabolizado por las esterasas sanguíneas y tisulares de forma extremadamente rápida. La ketamina está relacionada química y farmacológicamente con la fenciclidina, una droga de abuso con efectos pronunciados sobre la percepción sensorial. Tanto la ketamina como la fenciclidina actúa bloqueando la absorción de aminoácidos excitatorios, fundamentalmente glutamato en los receptores N-metildiaspartato. La ketamina produce menos distorsión sensorial y euforia de lo que hace la fenciclidina y por tanto es más adecuada para su uso como anestésico. Cuando se administra por vía intravenosa, la ketamina produce una anestesia disociativa, un estado mental en el que el individuo parece estar disociado del medio ambiente, pero sin una pérdida completa de la conciencia. Este tipo de anestesia se caracteriza por analgesia, percepción sensorial disminuida, inmovilidad y amnesia. Al contrario que muchos anestésicos inhalatorios, la ketamina habitualmente aumenta la presión sanguínea, aunque tiene poco efecto sobre la respiración en dosis normales. El inconveniente principal de la ketamina es su tendencia por producir efectos desagradables durante la recuperación, incluidos delirium, alucinaciones y conducta irracional. Dado que es menos probable que los niños experimenten estos efectos adversos que los adultos, la ketamina se utiliza con mayor frecuencia en pacientes pediátricos y se administran en combinación con una benzodiazepina para la anestesia durante procedimientos quirúrgicos menores o diagnósticos. El midazolam es una benzodiazepina de acción corta que se usa en sedación preoperatoria así como para endoscopía y otros procedimientos diagnósticos que no requieren anestesia general, aunque su comienzo de acción es más lento que el del tiopental o propofol, tiene la ventaja de producir escasa depresión cardiovascular o respiratoria. Si se produce una sobredosis de midazolam, los efectos del fármaco pueden revertirse con la administración de flumacenilo, un antagonista de las benzodiazepinas. Bueno amigos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. La verdad espero que hayan aprendido un poquito más, se les haya quedado un poquito más mientras iban leyendo y escuchándome a la vez. Y pues ese es el objetivo, ¿no? Que se les quede un poco más. Y bueno, desearles éxitos en su carrera y preparación médica. No me queda de otra que decirles que nunca es tarde para aprender. Así que échenle ganas, échenle para adelante, que cada día sirve para mejorar más y más. Así que nos vemos en un próximo video, quizá de farmacología de Brenner o algún otro tipo de materia. Así que nos vemos, gracias.